Bienvenidos viajeros por afición. El día de hoy les invito a dar un paseo a través de la historia, la cultura y la naturaleza de Areguá, una ciudad paraguaya caracterizada por su artesanía a base de barro, por su arquitectura colonial y por la producción de frutillas. El paseo lo iniciaremos aquí, desde la Loma de Areguá, en donde estoy parado en este preciso momento y en donde está erigida una iglesia del siglo XIX que pueden apreciar a mis espaldas. Así que pónganse cómodos para dar inicio a esta travesía a través de la historia, la cultura y la naturaleza de la ciudad de Areguá. A orillas del lago Upacaraí, a poco menos de 30 kilómetros de Asunción, la ciudad de Areguá cuenta con una interesante oferta turística. Fue fundada en el siglo XVI sobre las bases de un poblado de nativos guaraníes y actualmente es capital del departamento central. Para llegar a la ciudad desde Asunción se puede acceder por varias vías, dependiendo de si se viaja en vehículo propio o transporte público. De igual manera, por lo general no se requiere más de una hora de viaje. El punto que recomiendo para dar inicio al paseo es la Loma de Areguá, una elevación con vista al lago Upacaraí. En este sitio fue construida la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en el siglo XIX, sobre un antiguo oratorio de mercedarios. Descendiendo hacia el lago Upacaraí puede apreciarse la arquitectura colonial del destino, así como obras de artesanos que con sus laboriosas manos convierten al barro en piezas de arte que luego son comercializadas en las principales avenidas de la ciudad. Debido a este trabajo artístico, en el año 2019 la UNESCO le otorgó a Areguá el título de Ciudad Creativa. Más adelante, una antigua estación de tren del siglo XIX evoca un nostálgico pasado ferroviario. En la actualidad, en el sitio se organizan diversos eventos como ferias de promoción y comercialización de productos. A pasos de la antigua estación de tren se puede acceder al icónico Castillo de las Hermanas Dominicas, patrimonio cultural de la nación. Esta es la entrada al predio que alberga una de las construcciones más icónicas no solo de Areguá sino de todo Paraguay. Se trata de un castillo de inspiración medieval que lleva el nombre de quien en vida fuera su propietaria, doña Carlota Palmerola. Para conocer un poquitito más de su historia voy a ingresar y mostrarles qué atesora en su interior.
Inspirado en los castillos del medioevo con características eclécticas, el castillo Carlota Palmerola, cuya historia se remonta al siglo XIX, es actualmente una residencia de monjas que está emplazado en un predio que alberga un apacible jardín, una casa de retiro y una capilla en honor a Nuestra Señora del Carmen. Además de estar disponible para la realización de eventos, sesiones de fotos y retiros espirituales, dentro del castillo hay un museo que atesora pertenencias de la familia Palmerola, mobiliario de época, utensilios, cuadros, fotografías antiguas e incluso una colección de revistas de moda. A cuadras del castillo, la playa municipal de Areguá es otro de los sitios más visitados de la ciudad. Si bien no es apta para el baño, es un lugar de esparcimiento a orillas del lago Upacaraí, con sendas de cemento, muelle con mirador, paseos a caballo y en bote, entre otras propuestas para pasar momentos de relax con amigos, pareja o familia. Y para endulzar el paladar, entre los meses de julio, agosto y septiembre se realiza la Expo Frutilla, oportunidad en la que se comercializan productos elaborados con esta fruta y a precios que van desde 5.000 guaraníes, lo cual al cambio actual sería menos de $1. Entre los productos hay postres con chantilly, dulce de leche, tortas, helados, licuados, licores y mermeladas, entre otros. La Expo Frutilla se desarrolla de lunes a lunes en puntos estratégicos como el centro de Areguá y la ruta Areguá-Patiño. Con el emblemático lago Upacaraí de fondo, quiero agradecerles por haberme acompañado en este paseo turístico. Si es que les gustó el contenido, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificación y seguirme en las redes sociales, en las cuales estoy como Chris Phillips 89. Areguá es un destino que puede ser visitado a lo largo de todo el año, pero hay épocas en las que se incrementa el flujo de visitantes, sobre todo durante los fines de semana, vacaciones y días festivos.
Antes de ir, recomiendo armar un pequeño plan de paseo que inicie a la mañana en la iglesia y culmine a la tarde en la playa municipal. El paseo se puede realizar a pie o en vehículo, pero en épocas de mayor flujo turístico es mejor estacionar el vehículo y continuar a pie. Como en Paraguay hace calor durante la mayor parte del año, vayan lo más cómodos posible, lleven agua mineral, repelente de insectos y protección solar. Un termo con agua fría o el típico tereré nunca estarán de más. Si bien hay locales para almorzar en destino, una interesante opción sería llevar comida elaborada en casa y hacer picnic bajo la fresca sombra de un árbol. Aunque vayan con el pensamiento de gastar lo menos posible, en Areguá hay productos, postres y artesanías que van a querer adquirir. Por ello les recomiendo llevar un poco de dinero en efectivo. En caso de ser extranjeros, recuerden que la moneda de curso legal es el guaraní y es la que le van a aceptar durante los pagos. Durante todo el paseo y como en cualquier otro destino, sean precavidos, estén atentos a su alrededor y eviten portar objetos de valor que no sean necesarios. En la playa municipal pueden relajarse, sentarse bajo la sombra de algún árbol e incluso dar paseos en bote, pero recuerden que las aguas del lago no son aptas para bañarse. Por último, no olviden cuidar el medio ambiente y portar una bolsita para depositar en ellos sus residuos. Los espero en un nuevo episodio para embarcarnos rumbo a una nueva experiencia aquí desde la terminal virtual de Viajando por Afición. Muchas gracias.